Buenas noches con todos, yo soy Helen Fonseca, soy ingeniera de seguridad y salud en el trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente estoy con el cargo de supervisor de seguridad y salud ocupacional en Área Continental Lindley, en la planta de Zárate, en el embotellador de Coca-Cola. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente acerca de las normativas de mi carrera, más o menos por qué surge mi carrera, de seguridad y salud en el trabajo y las normativas específicas de acuerdo a cada sector. Vamos a empezar más o menos de por qué surgió, en qué tiempo surgió, en el Perú también en qué momento surgió, en el mundo en qué momento surgió. Y de ahí, de acuerdo a esa necesidad, vamos revisando justamente cómo se pueden dar las normativas dentro de nuestro país y de acuerdo a cada sector en específico. Y de ahí vamos a hablar mesuradamente acerca del Comité de Salud y de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Cualquier duda y consulta la vamos a poder colocar en el chat y voy a compartir yo ahorita mi pantalla. Ok, cualquier consulta o cualquier duda la van a poder colocar justamente en la pantalla, en el chat, así que no hay ningún problema. Yo voy a estar realizando algunas pausas. Van a ser 2 sesiones. En la primera sesión acerca netamente de normativa y cómo surge, y de ahí posteriormente la otra sesión. Entonces, en cada sesión vamos a hacer un tema de pausas para responder las preguntas que puedan surgir en el transcurso de la explicación. Ok, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con, a ver, un ratito, proyectando el final. Aquí está. Seguridad y salud en el trabajo, normativas nacionales e internacionales relacionadas también. La sesión 1 acerca de seguridad y salud en el trabajo. Voy a hacer también preguntas acá. ¿Qué entiendo yo por seguridad y salud en el trabajo? Abreviadamente SCT. ¿Qué entendería yo por seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, vemos unas imágenes de unas personas agarrando el extintor, un corte de una mano, personas trabajando en altura y rescatando, haciendo un rescate en altura, y vemos la ley de 29783. Si en el chat tienen alguna idea de justamente de qué es para ustedes la seguridad y salud en el trabajo, la pueden colocar en el chat, ¿no? Tanto Cristian, Edith, Jaber, etcétera. Lo pueden colocar en el chat de qué entienden ustedes por seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pero vamos a ver un poquito más a detalle en la explicación, ¿no? De cómo surge y por qué, ¿no? Y qué cosa es en realidad seguridad y salud en el trabajo. Primero partimos por el punto de qué es la prevención. La prevención son un conjunto de acciones. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es impedir o evitar que sucedan sucesos naturales o generados por la actividad humana, en el cual me va a generar algún tema de alguna lesión o algún desastre, ¿no? Prevención. No solamente vemos prevención de riesgos laborales, también vemos, por ejemplo, en el tema de gestión de riesgos naturales, CENEPRED, por ejemplo, ¿no? Prevención acerca de los desastres naturales, por ejemplo. Entonces el tema de prevención es bastante, un poco más grande, ¿no? Tanto abarca la parte laboral, la parte de desastres naturales, etcétera. Entonces esa es la palabra prevención, evitar sucesos naturales generados por la actividad humana y que causan un tipo de desastres, ¿ok? Ese es el término de prevención. Ajá, muy bien, Edith, estoy leyendo acá tu chat y tú me has leído si te puedes que deben ser riesgo. Sí, exactamente, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver un poquito de la evolución histórica, ¿ok? Acerca de la evolución histórica. A ver, un momento. Acá vemos la imagen, ¿no? Ahí seguro han visto o han podido observar esta imagen en varias películas. Esta es bastante conocida también. Por ejemplo, personas que están trabajando encima de un rascacielos, ¿no? Estaban realizando una construcción de un rascacielos y como bien conocemos el rascacielos se caracteriza justamente por tener la altura infinita, o sea, es muy, 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 muy alto. Entonces no es un edificio normal, es unos edificios que superan la cantidad promedio de altura. Entonces,
vemos a personas que netamente están descansando, están almorzando encima de estos rascacielos. Ahorita ustedes se pueden imaginar como que, wow, ¿no? O sea, ¿cómo pueden estar trabajando o almorzando encima de estas vigas? Entonces, en ese entonces era de manera también normal, ¿no? ¿Por qué? Porque no había un tema de legislaciones, de repente no había una OIT, que es el Organismo Internacional del Trabajo, o la Organización Internacional del Trabajo, y vemos, por ejemplo, a estas personas que están sumamente tranquilas, hasta también fumando algún tipo de estupefacientes o etcétera, o similar, no sé. Y también vemos que personas que ni siquiera, o sea, ahorita lo podemos ver como una comparativa actual, no tienen casco, no tienen algún tema de un arnés, eso es netamente de seguridad de EPPs, ¿no? EPPs de manera colectiva, de manera individual, pero no hay un tema también de ingeniería, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos estar subiendo a este rascacielos sin ningún tema de protección, ¿no? Según la jerarquía de controles también, ¿no? Según un control, no sé, administrativo o etcétera, las personas habrán llevado capacitaciones, habrá un método o algo de ingeniería para que podamos realizar estas actividades sin tener que sentarnos o algo por el estilo en la viga. ¿Habrá habido en ese tiempo? Entonces nos podemos a preguntar, ¿no? Una comparación entre el antes y el ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora el tema de los rascacielos se hace con un diseño de ingeniería, las personas están altamente capacitadas, no cualquier persona, no que tenga trabajo en altura, voy a subirme a trabajar en un rascacielos, en un edificio de 15 pisos, justamente para hacer trabajos ya netamente de alto riesgo y de una altura ya mayor a, a lo promedio. Se pide, por ejemplo, certificados de especializados, netamente, no cualquier persona de trabajo en altura. Hay niveles también, nivel de trabajo en altura 3, por ejemplo. En el tema del trabajo en altura 3 podría ser de que podría ser especializado en tales edificios, ¿no? Entonces, son ahora ya por niveles, ¿no? Tampoco es de manera general. Pero en ese entonces, pues no se tenía nada de ello. Actualmente, de manera formal, pues surge el tema de la ley, pero aún seguimos viendo, no de manera similar en el tema de rascacielos o tal vez sí en otros países, pero en nuestro país podemos ver, por ejemplo, a personas que realizan, ¿no? Cuando hacen el tema del pintado, cuando hacen el tema de colocar el terrajeo de una casa o etcétera, de 4 pisos, 5 pisos, no observamos, por ejemplo, netamente andamios multidireccionales, que en este caso serían los normados. A veces observamos ni andamios, observamos palos con de repente una tabla encima que se forman sobre un ladrillo. Entonces, algo de manera similar, porque aún no está la cultura de seguridad tan marcada en nuestra sociedad, en la peruana. Y también puede ser en varios países de Latinoamérica o Europa, ¿no? Pero vemos ahí de qué falta, ¿no? Por ejemplo, vemos esos casos, ¿no? En nuestras casas también, ¿no? O donde vivamos suceden estos casos. Hace poco también sucedió un tema de una persona que le cayó justamente un aparato, una herramienta, una máquina netamente del sector de construcción. No tuvieron el tema de izaje, no tuvieron las medidas correctas y le cayó encima. Entonces, vemos en comparativa de que sí hemos mejorado con el tema de las normativas, con el tema de los reglamentos, etcétera, que se han dado en el tiempo, pero igual manera tenemos que estar reforzando el tema de la prevención, ¿no? El tema de prevención también va desde nuestras casas. Pero bueno, vemos la evolución histórica, antes no se tenía nada de OIT, nada de equipos de protección personal, ¿qué es eso? No. Entonces vemos a la imagen de manera normal para ese entonces. Y también hablábamos un poco de la responsabilidad profesional. Por ejemplo, hace mucho tiempo también se tenía en cuenta, por ejemplo, que el arquitecto que haya construido una casa y que y que se haya destruido, por ejemplo, y que sus ocupantes hayan fallecido en este caso, era personas condenadas a muerte, ¿no? Entonces, esto es de manera también similar a lo que ahora se da con el tema de la responsabilidad social, por ejemplo, o la responsabilidad profesional. Por ejemplo, cuando ocurre una muerte en una organización, hay justamente responsabilidad penal por la persona que se encarga de la seguridad o la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la persona. La persona muere porque según una investigación
justamente del accidente fatal, y revisan de repente de que la persona no llevó capacitaciones, la persona no tuvo una ventilación adecuada, la persona no estaba específicamente para el puesto, etcétera, ¿no? Entonces ahí se determina en la investigación que el sistema de gestión o la persona que lidera el sistema de gestión es ineficiente. Ella es o él o ella es la persona responsable de que esta persona haya fallecido. Entonces ahí va un tema de responsabilidad penal. Y pues la persona no le dejan como un tema de pena de muerte, en este caso el responsable de seguridad, sino que lo llevan a un tema de la cárcel, ¿no? De 1 a 4 años, por ejemplo, de pena privativa de la libertad para la persona que se encarga, ¿no? Entonces ahí veíamos un tema de responsabilidad. Ya desde hace tiempo veíamos, desde hace muchos años veíamos el tema de la responsabilidad profesional, cuando pues como mencionaba acerca de la arquitectura y que justamente se destruía y daba como un tema de pena de muerte, como un tema de condena, ¿no? Ahora, ¿por qué surge el tema de seguridad y salud en el trabajo? No vemos la imagen de las personas en el rascacielos, veíamos que se hablaba de responsabilidad profesional, pero todo surge cuando justamente se da la revolución industrial. Ustedes también han podido de repente escuchar por videos en la universidad, en el colegio, etcétera, acerca de la revolución industrial, ¿no? Cuando ya se marca un comienzo de la parte de mecanización, de la parte de la automatización, etcétera, ¿no? Se usan máquinas, ya no se hace de manera manual. Entonces, a partir de ese momento, cuando ya se empiezan a usar justamente maquinarias, máquinas que nos ayuden a optimizar procesos, ya surgen eventos, ¿no? Por ejemplo, la máquina, cuando antes lo hacías de manera manual, la persona era justamente la responsable de que esto se ejecute, ¿no? Que la actividad se ejecute. Pero cuando ya empieza el tema de la revolución industrial, la persona tenía que hacer una interacción con la máquina. Entonces, esa interacción del hombre con la máquina no estaba bien estudiado. En realidad ni se había estudiado, solamente era un tema de producción, ¿no? Revolución industrial, el objetivo era generar el tema de la producción. Producir, producir, producir. Entonces, se había obviado esta parte del hombre y la máquina. Entonces, al obviar esta parte importante, porque al final el hombre es el que manipula estas máquinas, este hombre justamente le va a generar lesiones. Justamente de ahí, a partir de ese momento, empezaron a surgir bastantes lesiones en las personas trabajadoras, ¿no? O en los trabajadores, justamente. Nos empezaron a surgir bastantes casos, ¿no? En ese entonces. Entonces hay que recordar que también la revolución industrial empezó netamente en Europa, ¿no? Entonces en Europa se dieron bastantes casos de ese tipo. Posteriormente, como mencionaba, no tuvo lugar en Europa, exactamente en Reino Unido, a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Entonces, pues, especialmente se dio en la industria textil. En la industria textil hay que también recordar, o alguna persona que también conozca de esta industria, sabemos que esta industria también genera bastantes químicos. Químicos es trabajos en caliente, porque justamente la tela pasa por un proceso también en calor, se genera el tema de químicos, las personas que están ahí o trabajando están expuestos justamente a esta emanación de productos químicos, están expuestos a manipular objetos calientes, en este caso telas calientes, etcétera, ¿no? Entonces justamente ahí aparece, ¿no? La fuerza del vapor del agua, la mecanización de la industria ocasionó un aumento de la mano de obra también en la parte de las hiladoras y los telares mecánicos. Y con ello se incrementó considerablemente los accidentes y enfermedades. Entonces, también se podría recapitular también de que en ese entonces, tanto las mujeres y niños, en este caso, algo importante y distinto como estamos actualmente, era que en esa época, en la Revolución Industrial, también trabajaban niños, con unas jornadas no de 8 horas, sino jornadas de 12 a 14 horas, de manera diaria. Pero como recordamos y como lo mencioné en la lámina anterior, se había efectuado esta revolución industrial con el fin solamente de producir, ¿no? Generar producción, de que genere valor, de que los países, como una competencia también se dio, ¿no? En esta época. Entonces, pues no se había considerado mucho los factores
para los trabajadores, ¿no? Que hasta consideraban niños. En ese caso, bueno, mujeres también era un poco relevante, pero actualmente sí se da, ¿no? Un tema de mujeres en la industria. Pero bueno, niños también, y también revisando 12 a 14 horas, ¿no? Actualmente son un máximo de 8, bueno, pues la mayoría son de 8 o un máximo de 12, ¿no? Dependiendo también de cómo es la industria. Entonces, no había un tema de protección, no tenían un tema de resguardo, algún tipo de guardas estas máquinas, como podemos ver en la imagen, por ejemplo. Vemos una faja saliendo, o sea, una faja industrial justamente en el tema de hileras, como podemos ver, ahí de manera normal operando sin ningún tema de protección. O sea, fácilmente el niño, porque trabajaba en niños, pudo haber colocado, no sé, su mano o algo por el estilo entre la faja y se lo podía llevar, ¿no? Un atrapamiento justamente de las manos. Vemos también en la imagen, ¿no? A un niño justamente encima de una bandeja. Estas bandejas sí tendrán cables eléctricos, estarán pelados, etcétera, etcétera, de factores de riesgo, ¿no? Que pueden incrementar la probabilidad de que les suceda algún tipo de lesión. Entonces no se consideraba iluminación, ventilación, y justamente estas máquinas generaban el tema de mutilaciones, etcétera. Entonces, para el año 1871, el 50% de esos trabajadores morían antes de cumplir los 20 años de edad. Recordar que se consideraba a los niños también como personas también que trabajaban, ¿no? Entonces, antes de los 20 ya había un 50% que moría antes de los 20. Entonces, ¿por qué? Por las pésimas condiciones de trabajo, no se les daba las condiciones adecuadas. Y bueno, en ese momento pues solamente se veía el tema de las máquinas, ¿no? Y actualmente haciendo un comparativo con el tema del sector textil, el sector textil sí es una industria un poco, aún por mejorar, la verdad. Acá también la industria en Perú también es un poco de como oportunidades de mejora, ¿no? Por el tema de la parte de químicos, por la parte de caliente, y algunas empresas que son formales, otras que no son formales. Las formales están en el camino de, pero sabemos que hay un montón de empresas que no son formales. Entonces ahí tal vez se siga utilizando algunos métodos que no son los adecuados, ¿no? Y las condiciones que no son adecuadas. Y bueno, en 1833 ya veíamos el tema de las inspecciones gubernamentales, también se dan como un tema de recomendaciones, también se establece también un minuto de edad, una determinada edad para los niños y que empiecen a trabajar. Y bueno, se tenía en cuenta que no se tenía muy en cuenta que este tema de muertes, este tema de accidentes te generaba casi igual, similar el tema de los costos o más, porque un tema de accidente fatal te genera pérdidas económicas considerables, en tema social, el tema de prestigio también para las industrias, ¿no? Si tenemos una industria que no sé, mensualmente tenía como 10 accidentes fatales bajo otra industria que tenía un accidente fatal, o etcétera, el prestigio también de las personas o los clientes que justamente iban a comprar ello era también un factor importante, ¿no? Las pérdidas económicas, el tema de la familia, también en la parte social, las personas ya no estaban también seguras, ¿no? Dentro del trabajo, a veces lo hacían por necesidad, o etcétera, ¿no? Entonces, no se desconocía mucho ello, ¿no? En esa época tampoco había un tema de responsabilidad penal, tampoco había un tema de que tenían que llevar un sistema de gestión, etcétera. Y bueno, en el siglo XIX, en Estados Unidos, ya ellos también empiezan con el tema de la revolución industrial, y se dan cuenta que también se incrementan estos accidentes laborales, ¿no? Y bueno, en el estado de Massachusetts empiezan el tema de los inspectores industriales. Y también en 1877 se promulga la ley que menciona que todas las máquinas tienen que tener un resguardo, netamente justamente por resguardo mecánico, ¿no? Seguridad de maquinarias. Por ahí podríamos mencionar acerca de, ya, ok. Por ahí podríamos mencionar acerca de seguridad de maquinarias, ¿no? De repente desde ese momento, porque las que también han escuchado un poco acerca de seguridad en maquinarias o seguridad, o machine safety, ¿no? En inglés. Entonces, de ahí podríamos hablar, ¿no? Acerca de los resguardos.
Y pues más tarde se realizan responsabilidades económicas y también en Francia, ¿no? Francia también que es un país que se encarga acerca de la parte social en esa época también. En Europa, Francia se caracterizaba por ello y también firma acerca de tener asesores industriales, ¿ok? Ya alcanza el tema máxima expansión, el tema de la seguridad en el trabajo y justamente se crea la Asociación Internacional de Protección para los Trabajadores, recordar, en París, en Francia. Y bueno, en la actualidad, justamente la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo. Esta constituye como un ente rector o un organismo rector y bueno, ellos mencionan acerca de los principios, inquietudes, el tema de la seguridad del trabajador a nivel internacional. La OIT es a nivel internacional, ¿no? Cualquier tema que surge en diferentes países y que no son resueltos de repente en sus propios países, algunos acatan también en el tema de la OIT. Entonces ahí vemos cómo surge, ¿no? Ya en Estados Unidos empiezan a mencionarlo, en Massachusetts hacen una ley que justamente mencionan acerca de la seguridad de máquinas, todos tienen que tener resguardos, y de ahí también se acopla a ello Francia, Francia que es un país también bastante social, con el tema de las protestas, con el tema de los trabajadores, con el tema de las 8 horas de trabajo, etcétera. Y de ahí surge el tema de la Organización Internacional del Trabajo, que actualmente pues nos ayuda mucho en el tema de los principios y la prevención, ¿verdad? Entonces veíamos a raíz del tiempo, ¿no? Anteriormente, a pesar de repente de ser más avanzados allá en Europa, tampoco se tenían el tema de la parte de seguridad. Entonces vemos cómo fue evolucionando, ¿no? La parte desde la revolución industrial hasta justamente que se formó la Organización Internacional del Trabajo. Pero ahí estamos hablando de 1883, por ejemplo, ¿no? Que ya se empieza el tema de la seguridad. En Perú, ¿en qué año habrá sido que se formuló de repente la ley de seguridad y salud en el trabajo? A ver, vamos a revisarlo ahora. Pero vamos con dos términos importantes, ¿no? Seguridad. ¿Qué es la seguridad? La seguridad, pues, es un estado ideal donde el hombre también se complementa consigo mismo, también tiene un estado, su salud, su integridad física, están garantizadas al 100%, ¿no? Ese es sentir o el tema de seguridad. Pero, ¿qué será seguridad y salud en el trabajo? Son un conjunto de elementos, tanto condiciones y actos que buscan garantizar también un trabajo seguro y también condiciones seguras, que el trabajo sea confortable, que el ambiente sea confortable y sea seguro para la persona. Es seguridad y salud en el trabajo, son un conjunto de elementos, ¿eh? No solamente es el tema de PPs, no solamente es llenar registros, eso no es seguridad y salud en el trabajo, es un conjunto de elementos, programas, planes, herramientas tecnológicas que también se ejecutan en el tema de seguridad y salud en el trabajo, principios que también nos dice la ley, etcétera, con el fin de garantizar un trabajo seguro. ¿Cuál es el objetivo? Como mencionamos, a ver, para que tengamos un poquito más en cuenta, ¿no? Es prevenir los accidentes laborales o de trabajo y como consecuencia también la integridad física y psicológica de las personas, para evitar daños a la propiedad, proceso y medio ambiente. Ahora, hay que corrernos unos términos también acá. ¿Qué nos ayuda o en qué nos beneficia? Controlamos las causas de pérdidas de tiempo, porque hay que recordar que cuando ocurre un accidente, también no es un tema solamente de la persona que la tenemos que llevar a la clínica, la persona que tiene que llevar un tratamiento, etcétera. Hay un tema de interrupción también de la persona en el trabajo. Hay un tema de interrupción también del desarrollo del proceso. Si es que el accidente surgió con la persona, interactuando con una máquina y la máquina se malogra, también hay un tiempo, una pérdida de tiempo en que la máquina va a tener que ser reparada. ¿Qué más nos ayuda? Reducir el costo de lesiones y accidentes laborales. Justamente, en el tema de costos de lesiones y accidentes laborales, no solamente es el costo de llevar a la persona, como mencionas, igual que el tiempo. No solo es llevar el costo de la persona al hospital o el costo del tratamiento de la persona. Es también el costo del proceso, ¿no? Del proceso que está interrumpiéndose. Ok, por el tema del accidente, yo paralicé para hacer mi investigación como un día. Un día, ¿cuánto también nos ha costado? No son costos indirectos que van, ¿no? Que muchas veces no se revisan, pero también involucran el tema del accidente laboral.
el costo también de reparación de máquina, el costo también de reparación civil, por ejemplo, de las personas. En el caso de accidentes fatales también, ¿no? De cuánto estarían recibiendo. Entonces, son costos que se deberían tomar en cuenta y en realidad son mayor a lo que nos costaría de repente implementar un diseño de ingeniería. Entonces, lo que nos ayuda bastante el tema de seguridad y salud en el trabajo es en reducir estos costos. Si tenemos una cultura de prevención o etcétera, estos costos, pues, o estos futuros costos no se ejecutarían, ¿no? Incrementar la productividad de los colaboradores. Las personas, los trabajadores que se encuentran confortables en su trabajo, que están justamente bien también en la parte de salud mental, tan importante el tema del estrés o algo por el estilo, están bien justamente cuidados, las máquinas están con resguardos, tienen implementado el tema de las pausas activas, hacen el loto, trabajan en altura de manera segura, espacios confinados también de manera segura, tienen herramientas, equipos que les ayudan a realizar ello, la persona va a estar feliz, va a estar confortable, entonces por lo cual se va a incrementar la productividad. Pero si es que tengo condiciones deplorables, las personas no quieren trabajar, trabajan solamente por necesidad, o están obligadas a trabajar, no sé cómo es el caso, entonces la productividad va a ser menor. Entonces, también la seguridad y salud en el trabajo incrementa el tema del nivel de productividad. Mejora la calidad de vida también de las personas. ¿Por qué? Porque justamente se ofrece condiciones seguras para el trabajador y que sea justamente el ambiente sano. Incrementar las posibilidades de ingresar a un mercado que valoran negocios también, porque actualmente, como mencionábamos, las empresas también se rigen por justamente de manera de valor en la parte de seguridad, hay algunas que son certificadas, hay algunos que reciben premios de excelencia en seguridad, etcétera. Entonces, también hay algunos requisitos para que justamente algunas empresas surjan o se inyecten a un mercado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de minería. En el tema de minería, los proveedores tienen que tener un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Por qué? Porque sin ello no pueden ingresar a trabajar dentro de la mina. Bueno, en ciertas minas formales y grandes, ¿no? Te piden que tengas su sistema de gestión. En las industrias manufactureras también, en empresas grandes, ¿no? Empresas grandes también, también te piden ello, ¿no? Tienes que tener implementado tal cosa, porque si no, no puedes trabajar con nosotros. Entonces, muchas veces incrementa el tema de tus posibilidades en el mercado, ¿no? Para las empresas que son micro, pequeñas, etcétera. Y también eres competitivo para tu negocio, ¿no? Si estás reconocido con el tema de excelencia de seguridad, si es que no tienes 0 accidentes de trabajo a nivel anual, etcétera, tienes ya o entras al tema de la competencia a nivel empresarial. Eso es bastante también importante cuando también se realiza o hay empresas que quieren surgir en el ámbito de los negocios, ¿no? Entonces vemos ahí justamente cuáles son los objetivos, ¿no? Controlar el tema de las cosas de pérdida de tiempo, reducir el costo de lesiones, incrementa la productividad de los trabajadores, mejora la calidad de vida de los trabajadores también en el entorno laboral, incrementa las posibilidades de ingresar a un mercado, también los hacen más competitivos a las empresas. Entonces, eso justamente son uno de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, en el marco legal, ¿cuál será la ley justamente de seguridad y salud en el trabajo? Acá lo vemos grande, ¿no? La ley 29783. Entonces, ¿esta ley cuándo surgió? Esta ley se dio en el 2011 o se promulgó en el 2011. ¿En el gobierno de quién? De Ollanta Humala. Entonces, es una norma de rango legal, por eso que es ley, y también regula todo lo referente a la prevención y la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, tenemos esta ley 29783 y surgió en el 2011. Hace un momento veíamos en el tema de la revolución industrial que en qué año era, 1877. 1877, que donde empezaban a surgir el tema de seguridad, de los resguardos, etcétera, en comparación con una ley de seguridad y salud en el trabajo en el Perú, que se dio en el 2011, se convirtió como una ley. Entonces, ahí vemos un poco también la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sucedía o qué pasaba antes del 2011? ¿Había alguna norma, alguna ley? No había alguna ley. Había netamente algunas normas sectoriales en la parte de minería. En la parte de minería es en donde se empezó justamente
en el tema de seguridad y salud en el trabajo, que también que ciertos requisitos para la parte minera. Entonces, ellos netamente empezaron con el tema de, el sector de minería empezó justamente con ellos. Pero en el 2011 ya surgió el tema de la ley. Y bueno, como es una ley, va de manera, es como que la madre de todas las normas, ¿no? Es lo que se tiene que acatar sí o sí. De ahí las normas sectoriales por cada, justamente por cada sector, manufactura, bueno, o industrial, minería, el tema de electricidad, pesca, etcétera, va de manera ya muy sectorial, ¿no? Pero siempre cumpliendo con la ley 29783. ¿Y cómo se compone esta ley, no? Esta ley tiene los ciertos títulos o ciertos capítulos, ¿no? Tiene hasta el título 7, ¿no? Donde el primero se acerca de los principios, importantísimo también saber ello, el tema de los principios. Y el último justamente es el tema de la supervisión, fiscalización y sanción de las actividades sectoriales. Por ejemplo, en el tema de la supervisión y también el tema de la fiscalización y sanción, hay un ente que también es bastante conocido, de repente lo han visto en las noticias, cuando sale también este ente, ¿no? Es la SUNAFIL, por ejemplo, la Superintendencia de Fiscalización y justamente Superintendencia de Fiscalización Nacional, ¿no? SUNAFIL, Nacional de Fiscalización Laboral, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL. Entonces, la SUNAFIL es justamente un ente que fiscaliza y sanciona. Por ejemplo, quieren ir a la industria, no sé, industria de manufactura, Pepito S.A. Entonces va a la SUNAFIL. Va a la SUNAFIL a revisar porque está en todo su derecho. Va a tal empresa, no le puedes decir no, 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 venga mañana, no. No se puede decir eso. Se tiene que recibir a la SUNAFIL. Justamente la SUNAFIL tiene también una norma donde ejecuta todas las actividades de inspección que deberían realizar. Entonces, van a a las empresas y van a Pepito S.A., por ejemplo, le menciona, ok, estoy en la SUNAFIL, tengo que revisar, ta, ta, ta. Y la empresa Pepito S.A. tiene hasta como 5 o 10 minutos para poder hacerlos pasar, porque si pasan de ese tiempo y no los atiende, también se toma como un tema de evasión. Y también hay un tema de sanción por ahí. Entonces, o si es que la empresa también hace como un descargo, podría pasar, pero se toma como un tema de evasión, un tema de evasión a la SUNAFIL. La SUNAFIL pues viene al día siguiente o algo por el estilo, o envía una carta al encargado o al dueño de esa empresa, ¿no? Entonces la SUNAFIL justamente fiscaliza el tema todo laboral acerca de la ley y hace que justamente se cumpla con todo lo establecido. Entonces, netamente la SUNAFIL es un ente fiscalizador, ¿no? Pero bueno, en la ley vemos también el tema de los principios, el tema de a quién aplica, a quién el alcance, ¿no? Las normas mínimas, la política nacional, también habla de un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión, cuáles son los derechos, las obligaciones de los empleadores y de los trabajadores, porque justamente los empleadores tienen unas obligaciones, cuáles son los derechos también de los trabajadores y cuáles son las obligaciones, ¿ok? Porque no solamente es que los trabajadores van a tener derechos, no, si estoy reclamando por esto, sino que los trabajadores también tienen que tener obligaciones. Por lo cual, o sea, por ejemplo, si el empleador le brinda el tema de los EPPs o le da o le brinda capacitaciones, los trabajadores tienen que tener o tienen la obligación también de justamente usar esos equipos de protección. Tienen la obligación también de reportar cualquier evento, acto, condición insegura, también tienen que estar reportando. Entonces, cualquier incidente, accidente también se tiene que reportar. Entonces, esto está dentro también de sus obligaciones. Esto lo podemos ver en el título 5. Y el título 6, las notificaciones de accidentes de trabajo. Todo accidente de trabajo y enfermedad profesional se tiene que reportar también. Se tiene que reportar justamente al Ministerio de Trabajo en algún portal. Y también hay unos formatos donde se tiene que registrar. Registra y también se menciona al Ministerio de Trabajo. Esos son las empresas también formales notifican, ¿no? Pero imaginemos, ¿no? Son un montón de empresas que surgen también al día en nuestro país. Entonces, también la informalidad y la formalidad está ahí de por medio, ¿no? También hay una estadística que da el Ministerio de Trabajo acerca de cuántos accidentes laborales se tienen, que se estuvieron en el pasado, se tuvieron el año pasado, hace 3 años, 4 años, tienen una estadística, ¿no? Pero esta estadística también es relativa, ¿no? No todas las empresas notifican, no todas las empresas son formales.
Entonces, es importante saber también esta información, el tema de los accidentes laborales. Para el tema del sector de minería también se notifica el tema de los accidentes de trabajo en realidad todos los sectores, pero en el tema de minería son más estrictos. Por los accidentes, por ser netamente un trabajo de alto riesgo también. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la ley? Hay que promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Ese es justamente el objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y menciona que el Estado tiene el rol de fiscalizador de control. O sea, el Estado es el que se va a encargar de fiscalizar que esta ley se ejecute o se cumpla en todas las empresas que haya en nuestro país. Y el empleador, ¿cuál es el deber del empleador? ¿Qué rol tiene el empleador? O en este caso la empresa. Tiene el deber de la prevención. Él tiene que prevenir que no existan el tema de los accidentes en su organización. ¿Y cuál es el rol de los trabajadores y las organizaciones sindicales? Ahí también va un término del sindicato, por ejemplo, ¿no? Sindicato, la organización que surge netamente de los trabajadores y se forma, ¿no? En diversas empresas también. Hay empresas que tienen como 4, 5, hasta más sindicatos dentro de su organización. ¿Cuál es el rol de ellos? Es velar por la promoción, promueven, difunden y cumplen el tema de la normativa, ¿no? Los sindicatos también, una de sus funciones también es esa, ¿no? Justamente cualquier infracción o cualquier duda o del trabajador, netamente también van con el sindicato y ellos son los encargados también de poder conversar con el empleador si es que no se realizan unas acciones pertinentes. Entonces, ahí también va por la parte trabajadora y la parte sindical, ¿no? Ellos promueven, difunden y cumplen el tema de la normativa. Ahora, ¿cuáles son los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Hay que recordar que son 9. 9 son los principios. El tema de la prevención, justamente para prevenir, el tema de los accidentes, incidentes laborales, las responsabilidades, ahí mencionan, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene justamente el empleador? ¿Qué responsabilidad tiene el trabajador? Y la cooperación. Mencionan, ¿no? Que la cooperación se realiza justamente entre las diversas áreas. En el tema de cooperación, porque dice la ley, mencionando de que no solamente la parte de seguridad o el área de seguridad, en este caso, se encargaría, ¿no? Sino el tema de la cooperación con las diversas áreas, etcétera, tiene que ser de manera cooperativa. Información y capacitación. La empresa, justamente la organización tiene que capacitar, tiene que informar acerca de la parte de seguridad, de los peligros, de los riesgos que tendrían esos trabajadores. También habla de una gestión integral, tiene que ser una gestión. Gestión hay que entender como una administración, ¿no? Encargarnos netamente de la parte de seguridad en el trabajo. Atención integral a la salud. Acá también mencionan, ¿no? Acerca de lo importante que es alinearnos con la parte de salud ocupacional. Atención integral a la salud. Por eso que también, pues ahí abarcan el tema, la parte médica también. Consulta y participación. En la parte de consulta y participación va justamente ¿por qué? Por el comité. Consulta y participación. Ahí justamente en el comité se da y surge el tema del comité, ¿no? El Comité de Salud, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, cualquier tema de consulta y participación justamente se hace cumplir este principio, ¿no? Si hay un comité en una empresa o un supervisor de seguridad, se está cumpliendo con el tema de consulta y el tema de la participación de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo. Y consulta también se da por diversos medios, ¿no? Hay algunas empresas que ejecutan el tema de WhatsApp para el tema de consultas, abren un tema de algún correo a donde puedan direccionar estas consultas, hablen buzones de consultas, etcétera, diversas maneras que se pueden ejecutar. Y también habla acerca de la primacía de la realidad. Primacía de la realidad, ¿qué se refiere? Este principio es bastante importante y un poco extraño también al momento de entenderlo. Porque, perdón, de primacía de la realidad. Ok, primacía de la realidad justamente trata acerca de que justamente tú tienes un sistema de gestión donde colocas todos tus registros. Ok, yo tengo política, yo tengo el RIS, yo les he colocado ahí tengo registros que he difundido el RIS, tengo registros que he capacitado como 10 veces, tengo registros de mis guardas, tengo registros de todo, tengo todo empapelado, todo empapelado. Cualquier persona que mira, dice, o auditor, o de la zona fila, inspector, revisa y dice, bueno, no, si tiene todo en reglas, debería tener todo también en la realidad, ¿no? Por eso que van a la privacidad de la realidad, y eso que nos dice la ley de seguridad sobre el trabajo.
todo lo que está en papel tiene que reflejarse en la realidad. Entonces, cuando van a la realidad, por ejemplo, observan y le preguntan a la persona o a algún trabajador, ¿me podría explicar acerca de la política o cómo usted interviene en la política de seguridad y salud en el trabajo? Y la persona no menciona nada. Entonces ahí ya hay un tema de observación. Acá en el papel me dice que me han difundido la política, pero en la realidad aparentemente no. Yo voy, ok, digo, bueno, puede pasar de que se haya olvidado, la persona se ha puesto nerviosa. Voy a un tema de la máquina. Ok, acá dice que yo tengo mi procedimiento de loto, tengo mi registro de guardas. Voy a la nave uno, por ejemplo, un ejemplo. Nave uno, me doy cuenta que ni siquiera tienen candados, no hay un tema de bloqueo cuando utilizan el tema de las máquinas, no hay un tema de bloqueo parcial, ni siquiera hay guardas. Yo no sé de dónde salen estos registros, si es que realmente no tenemos nada implementado. Entonces va un tema del principio, ¿no? La ley de seguridad en el trabajo también dice eso. Todo lo que está empapelado, documentado, tiene que ser real a lo que tú estás ejecutando en tus actividades. Entonces ese principio también es bastante importante porque justamente hay casos, ¿no? Suceden que todo está documentado, sí, tengo un sistema de gestión súper, súper chévere, súper bacán, pero en la realidad no tenemos nada de eso. Entonces es bastante importante poder cumplir con este principio. Nos dice la ley este principio, o sea, que tiene que ejecutarse. Y el tema de protección. Entonces ahí vemos los 9 principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el ámbito de aplicación aplica tanto a trabajadores por cuenta propia, a sectores de servicios, al sector público también. El sector público también tiene que acatarse acerca de ello, no es que solamente de sectores privados, no. El sector público también tiene que acatar el tema de la ley de seguridad, también tiene que tener un sistema de gestión, por eso que los ministerios también tienen un sistema de gestión. La SUNAFIL también debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de ahí el tema de la fiscalización, el tema de la fiscalización es por otro ente. La SUNAFIL no les va al tema del público. SUNAFIL solamente va al tema de privado. Entonces, comprende a toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos. Se incluye también aquel que sin prestar servicio se encuentra dentro del lugar de trabajo. ¿Ok? Entonces, esta ley aplica para todos. Ahora, esta ley, como mencionábamos, se da en el 2011, pero ¿ya qué tiempo estamos? 2023. Entonces, pues se hizo la modificación en el 2014. En el 2014 esta ley se va a modificar por la 3022-2. Entonces, esta ley, justamente la nueva ley, la modificatoria, van a surgir justamente algunos artículos que se van a modificar. El último, bueno, esta no es la ley última, porque la ley última también se dio con el tema del COVID. Con el tema del COVID se tuvo que modificar algunos artículos adicionales, pero netamente en la parte de saneamiento, con el tema de la epidemiología, etcétera. Pero la parte fundamental, la parte crucial que se dio en los cambios fue en la 3022-2. ¿Ok? Esa es la modificación. Pero como un tema de surgimiento y para poder acordarnos también es la 29783, ¿no? Donde está todo. Pero la 3022-2 sí hizo cambios justamente en algunos artículos que fueron sustanciales, aparte de lo del COVID, ¿no? Entonces vemos acá, ¿qué artículos se modificaron? Por ejemplo, tenemos el artículo 28, que son los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué nos menciona, no? Menciona que este reglamento se puede establecer registros obligatorios a cargo del empleador. Estos pueden llevarse a cabo por separados en un libro. Entonces, para el tema de los MIPES, esas entidades van a tener que realicen netamente actividades de alto riesgo, ojo, van a llevar registros simplificados. Van a ser registros simplificados. Y también menciona acerca de conservar por un periodo de 20 años los registros relativos a enfermedades ocupacionales, ¿ok? Entonces ahí menciona, ¿no? De que pueden llevarse por separado o en un solo libro el tema de los registros, el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y en el caso de las MIPES, menciona que estas entidades de alto riesgo van a llevar el registro simplificado, ¿no? De alguna manera como que les quiere también ayudar, pero de alguna manera quiere que estas empresas o estas micro o pequeñas también se alineen en el tema de seguridad.
Es como que, ok, yo te doy o te puedo brindar el tema de que puedas usar registros simplificados, pero oye, únete, ¿no? Únete a la ley, o sea, tienes que acatar el tema de la ley. Es como un tema de beneficio, pero también invitan a que estas pequeñas y medianas empresas estén alineadas en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces fue un punto importante también. En el artículo 32 son las facilidades de los representantes y supervisores. Acerca del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el comité paritario, justamente, o supervisores, más adelante vamos a ver cómo, por qué hay comité y por qué hay supervisores, tienen el tema de una autorización, justamente que le da el mismo comité por una licencia de goce de haber, justamente para la realización de sus funciones. Hay que recordar que el comité es un ente también encargado o elegido también por los trabajadores. Entonces, este comité ayuda mucho en el tema de revisar, verifica el tema de los planes, de los programas, si tienen un tema de observación también lo mencionan, hacen inspecciones de seguridad. Más adelante, casi el último, vamos a ver cuáles son las funciones de estos, ¿no? De estos mismos, el comité, pero es una parte importante de la organización. Ellos también mencionan acerca de algún reclamo, las personas, los trabajadores son como los ojos de los trabajadores, o también puede ser la voz de los trabajadores. Cualquier trabajador tiene alguna duda, alguna consulta, tiene un tema de seguridad que de repente no siente tanta confianza de decirlo al área de seguridad, pero se acerca al tema del comité. El comité es como que la voz de los trabajadores en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues ellos tienen una licencia de goce de haber cuando hacen un tema de sus funciones, y tienen una protección contra el tema de los despidos incausados y hacen la facilidad en el desempeño de sus funciones, ¿no? Entonces, es bastante importante esto, ¿no? Tienen una previa autorización por el mismo comité o alguna licencia con goce de haber. Entonces, hay bastante importante ahí el tema del comité, también tiene como casi 30 días de licencia de goce de haber por el tema de sus funciones, el tema de las funciones que realiza, a veces el comité también se embarca con la parte también sindical, etcétera, o sea, tiene bastantes funciones que tiene que realizar dentro de una organización. Entonces, el artículo 32 también se modifica con el tema de las facilidades de los representantes. El artículo 42 menciona acerca de las obligaciones del empleador. Acá importante también saber cuáles son las nuevas acotaciones bueno, que se modificaron y que actualmente cómo se dan. Los exámenes médicos se realizan cada 2 años de manera obligatoria. Entonces, todos estos gastos y todo el tema de los exámenes médicos cae por cuenta del empleador. No es que yo cuando quiero postular a tal empresa voy a estar pagando mi examen médico de entrada. No, todos estos exámenes surgen por un tema del empleador. Entonces, los exámenes médicos de salida son de manera facultativa. Eso quiere decir que tú los puedes aceptar, tú los puedes solicitar, como no los puedes solicitar, de manera facultativa. Y pueden realizarse a solicitud del empleador o del trabajador, ¿no? Por ejemplo, de repente si yo trabajo en mina, no sé, tengo 10 años trabajando en mina, en un espacio pues de ruido, etcétera, y el empleador me dice, no, no es necesario que de repente tengas tu examen médico. No, totalmente falso. La ley menciona de que el trabajador también puede solicitar su examen médico de retiro. No es obligatorio, sí es cierto, no es obligatorio, pero ustedes también lo pueden solicitar, ¿no? Como la parte de trabajador puedo solicitar mi examen médico de retiro. ¿Por qué? Porque de repente yo siento que cuando ingresé estaba de repente con tal factor de riesgo de auditivo, la exposición era alta y ahora pues que ya pasaron 10 años siento que afectó o algo por el estilo. Entonces tienen también el derecho de poder solicitar ello, ¿no? Pero de manera facultativa, menciono, ¿no? O sea, depende del trabajador, también por solicitud del empleador. Como mencionó, los costos son netamente del empleador. La empresa va a asumir estos costos. Y el empleador también se encuentra obligado a realizar los exámenes antes, durante y al término de la relación laboral. Entonces, ellos, justamente en el caso de alto riesgo, en el caso de alto riesgo, ellos se encargan de hacer antes, durante y al término. Antes, ¿cuándo? Cuando es preocupacional, pues, ¿no? Cuando ingresa recién la persona a la empresa. Durante, cada 2 años. Eso es de manera periódica, ¿no? Cada 2 años voy a estar realizando. O bueno, de manera
bueno, también va a depender, ¿no? Si de repente en sus estándares de la organización menciona que el examen médico tiene que hacerlo anualmente, también pues no está dentro de la ley, ¿no? La ley menciona, oye, cada 2 años, ¿no? Puedes realizar cada 2 años. Pero si de repente el estándar que yo tengo es que tiene que ser anual por un estándar internacional de mi empresa, también cumple de o está dentro de la norma, ¿verdad? Entonces, importante, ¿no? Para actividades de alto riesgo antes, durante y al término de la relación laboral. El artículo 76 que nos menciona, adecuación del trabajador al puesto del trabajo. Entonces, los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de un accidente o una enfermedad ocupacional a otro puesto que nos implique menos riesgo, ¿no? Si de repente yo tenía una persona trabajando actividades de movimientos repetitivos, pero al final sufre un accidente de trabajo con su mano queda atrapada, ya no puede hacer actividades, no sé, pues con la mano, está con una incapacidad permanente, por ejemplo, esta persona tiene el derecho de ser transferida a otro espacio que no le genere el tema del movimiento repetitivo, de repente una parte administrativa, hace un tema de inspecciones, etcétera, tiene el derecho que lo transfieran a un puesto de menos riesgo. Pero esto no va a hacer que yo gane menos, ¿no? Ok, si acá en la parte de la nave uno que sea movimiento repetitivo, ganaba 2.000 soles, ahora ser transferida a un área que es administrativa, casi no realizo muchas actividades y la empresa me dice, no, ok, tú vas a ganar ahora 1.000 soles porque tu trabajo que haces ya no es tanto, o sea, no realizas tanto. Es totalmente falso. La ley menciona que no, o sea, ellos tienen derecho a ser transferidos, sí, pero conservando justamente los derechos remunerativos. Pero acá también mencionan algo importante, salvo en el caso de invalidez absoluta permanente, de repente en el caso de invalidez absoluta permanente ya es otro término, ¿no? Ya es un tema como mencionaba en el tema de los costos, ¿no? En el tema de lo que te involucra, un tema de accidentes, en el tema por ejemplo, pensión, en el tema de salud, etcétera. Justamente cuando se activa el SSTR por accidentes, también hay un cargo que da el empleador o que paga justamente por el tema de invalidez. Invalidez se paga mensualmente, con el tema de los seguros que se tienen, ¿no? Entonces ahí de repente, netamente em, por pagarle mensualmente por los desempleo ya no va tanto, sino va por un tema del seguro, ¿no? El seguro le da mensualmente otra cantidad de dinero. Entonces, pero inicialmente la persona tiene todo el derecho a continuar con el tema de su remuneración, pero con el cambio de puesto, ¿verdad? Ahora, en el tema de educación también menciona acerca de la pena de la libertad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para los empleadores, o sea, para los empleadores lo menciona de manera general porque son los empleadores, como mencionábamos al inicio, que se van a encargar de la prevención, o sea, ellos son los encargados de la prevención de la seguridad y salud en el trabajo de la organización. Entonces, cuando ocurre un tema de accidentes o etcétera, la pena va a ser de 1 a 4 años. Entonces, en el caso de que un trabajador pierda la vida en un accidente a causa de una negligencia en la aplicación de las normas de seguridad, en un accidente, cuando sucede un tema de negligencia en la aplicación, esta pena no va a ser menor a 4 años, entonces va a ser entre 4 a 8 años. Entonces ahí mencionan acerca de ello, ¿no? Las penas o la cantidad de cuánto tiempo la persona o el empleador sería en la cárcel por algún tema de un accidente laboral. También se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte, lesiones, se da por un tema de investigación. Siempre cuando hay un accidente laboral se hace una investigación. Y si, por ejemplo, en la investigación resulta que el trabajador tenía los EPPs, había pasado capacitación, pero al final no quiso colocarse los EPPs o no quiso colocar la guarda, o simplemente no quiso usar arnés al momento de hacer trabajo en altura, o no quiso hacer el permiso de trabajo, no quiso hacer el ATS, ahí ya se va a excluir de responsabilidad penal al empleador, porque va por un tema de acto inseguro, o sea, de la misma persona. Entonces la persona va a obviar normas de seguridad y por eso es causa de su muerte. Entonces por eso el tema de accidentes laborales es bastante con cuidado, ¿no? Porque en el ámbito de la investigación, ahí es donde se surge cuál es la causa y de ahí también surge cuáles son
responsabilidades que van a tener, ¿no? Tanto en la parte empleadora, en la parte de seguridad, en la parte del área de seguridad, en la parte de la persona. Entonces ahí mencionan algo, ¿no? También se va a excluir de una pena, de una responsabilidad penal cuando de repente por actos inseguros, cuando se obvien el tema de la norma de seguridad. Ahora, hablábamos de la ley, ¿no? De la ley 29783, con la modificatoria, ¿cuál era la modificatoria? ¿Cuál era la modificatoria? Los que están los que están en la reunión, para que lo puedan colocar en el chat. ¿Se acuerdan cuál era la modificatoria? Lo pueden colocar en el chat, el número, ¿no? A ver, espera un minuto. Ya, muy bien, Jaber, sí. 3022.2, exactamente. Con la modificatoria tanto, 3022.2. Y vamos viendo acá, por ejemplo, ¿qué es el Decreto Supremo 005-2012? ¿Ok? Teníamos la ley 29883, ¿qué fue? ¿Qué cosa? En el 2011. Pero en el 2012 sale el Decreto Supremo. ¿Qué era el Decreto Supremo? Era el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces nosotros teníamos en el 2011 la ley, pero en el 2012 ya había salido el reglamento. Importantísimo esto, porque una ley no puede funcionar sin su reglamento de seguridad y salud en el trabajo. En realidad, la ley de seguridad fue casi el último documento que firmó el presidente Ollanta en el 2011. Entonces, en el 2011, casi la última ley era la 29783. Entonces, no se había colocado nada del reglamento ni nada por el estilo. O sea, teníamos la ley, pero aún no podíamos como que ejecutarla. ¿Por qué? Porque el reglamento es en realidad donde te va a mencionar qué pautas, dónde es el tema de la sanción, de manera muy específica. Una ley siempre va acompañada de su reglamento. Entonces, el reglamento, bueno, salió en el 2012, menos mal casi ya a inicios de año. Entonces, acá salió en el 25 de abril. Y bueno, era la que acompaña a la ley, pero es un tema netamente cuando uno va a un tema de sanciones, cuando uno quiere implementar un sistema de gestión, no va a la ley, va netamente al reglamento de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque es un documento súper completo, nos detalla mayores rasgos, el tema de la sanción, el tema de la prevención, el tema del comité, etcétera. En el reglamento está la mayoría de todas las dudas que podemos tener en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué se va a estructurar? Por ejemplo, tiene el título hasta el título 7. Título 1 tiene disposiciones generales, título 2 la política nacional, título 3 sistema nacional, título 4 sistema de gestión, título 5 derechos y obligaciones del empleador, título 6 la notificación de accidentes de trabajo y el título 7 el tema de la supervisión, fiscalización y sanción. De manera similar con los títulos que tenía la ley, pero estos son completos, son como detallados, ¿no? Nos explican la ley. De repente en la ley mencionaban, ok, tal cosa o tal artículo ya, pero el tema del reglamento es más específico y también lo fiscalizas netamente de acuerdo a este reglamento. Disposiciones generales. Los empleadores van a poder aplicar estándares internacionales, es importante, ¿ah? En seguridad, para atender situaciones no previstas en la legislación nacional. Entonces, muchas veces se da este tema, ¿no? Por ejemplo, el tema de seguridad de maquinarias, por ejemplo, el tema de seguridad eléctrica, a veces no está dentro de, o algunas innovaciones que se den a nivel nacional o a nivel internacional, que se tenga estándares, por ejemplo, no sé, de escaleras, estándares de seguridad en la parte de aeronáutica, por ejemplo, y que no se tenga contemplada en el reglamento, ni en la ley, ni nada por el estilo, podemos tomar estándares internacionales, ¿no? Usualmente estas normas o las NTP, normas técnicas peruanas, o etcétera, son adaptaciones también de normas internacionales, ¿no? Que son de la NFPA, puede ser, que es el Departamento de Protección contra el Fuego, puede ser el tema de la OSHA, que son de la parte administrativa de Estados Unidos, puede ser en la parte de ANSI, que también es americana, puede ser la parte de Europa, etcétera. Hay bastantes estándares internacionales en la cual nosotros podemos adoptar como buena práctica en una organización cuando no tenemos en la 2903 o en nuestra norma sectorial alguna actividad que quisiéramos implementar, ¿no? Y menciona también,
Cuando los reglamentos sectoriales establezcan obligaciones y derechos superiores a los contenidos en la ley y el presente reglamento, aquellos prevalecerán sobre estos, ¿no? Entonces, cuando los reglamentos y esta parte sectorial es de manera específica, porque estos sectoriales son de manera específica, que se van a cumplir. Si son bastante estrictos, está bien, porque la ley de repente lo dice de manera general. Pero si es de manera específica por cada sector, se va a tener que cumplir netamente el tema de la sectorial. Porque si cumplo el tema de sectorial, ya estoy cumpliendo el tema de la ley. O sea, la ley es de manera general, pero la parte de reglamentos sectoriales son bastante específicos. Entonces, estos reglamentos específicos van a ser justamente fiscalizados, si es que van a un tema de auditoría en pesca, en minería, en industria, en construcción, etcétera. Entonces, estos sectoriales van a ser importantes que se implementen en sus diferentes sectores, ¿no? En diferentes sectores o empresas, organizaciones. Ahora, como también se modificó la ley, también se modificó el reglamento. Por ejemplo, tenemos la 006 del 2014. Entonces, ellos acerca de qué modificaciones tuvieron. Estas modificaciones se realizan con el objetivo de minimizar los costos asociados a la gestión, sobre todo en querer también que estas micro, pequeñas o medianas empresas implementen los requisitos de la ley. Antes ellos estaban como excluidos, ¿no? Porque más que todo lo veían como un gasto. El tema de seguridad lo veían como un gasto. Pucha, tengo que tener un supervisor, tengo que tener un comité, tengo que tener esos registros, tengo que tener un montón de cosas. Y soy pequeña empresa, recién estoy empezando, no podría implementarlo. Entonces lo que hace la ley es, ok, no, de repente no tienes que cumplir con tales requisitos o bueno, tales registros que son bastante amplios para ti, pero te invito a que puedas ingresar con unos registros simplificados, por ejemplo. Entonces, algo por el estilo también, como que se va un poco flexibilizando para que estas pequeñas o medianas empresas ingresen, ¿no? Pero no como un tema de querer que la ley ya no se cumpla, sino va por un tema de que se incluya más que todo a estas pequeñas o medianas empresas. Ujú. Entonces, ¿en qué artículo se modifica? Artículo 1, amplía el alcance, ¿no?, del reglamento. Artículo 22, acerca de la composición de consejos regionales. Actualmente hay consejos regionales. Más adelante vamos a ver de qué tratan, ¿ya? Artículo 27, acerca de la validez de las capacitaciones también. Artículo 28, bueno, complementa el 27. Artículo 34, aplicaciones de formatos simplificados. Son formatos simplificados. 73, licencia de 30 días para empresas también sin comité, que bueno, supervisores en este caso. Si no tiene comité, tiene supervisores de seguridad. 101, la frecuencia y obligatoriedad de los exámenes médicos. No veíamos, si no eran de alto riesgo, el examen de retiro era facultativo. Ahora, el artículo 1, ¿no? Menciona de que tenemos que promover el tema de la cultura de prevención, habla acerca del rol de fiscalización que tiene el Estado, la participación de los trabajadores y las organizaciones sindicales. En el tema de consejos regionales, ¿no? Mencionábamos acerca de los consejos regionales. Estos consejos regionales son justamente, son casi como un comité, pero es un consejo. Un consejo pues está dirigido por un presidente, también por un tema de asesores, un tema de miembros por cada región. Entonces, por ejemplo, estos representantes van a ser empleadores de cada región. Y se refiere justamente a quiénes, por ejemplo. Tiene que haber un representante también, el de la Confederación o de la CONFIEP, ¿no? Confederación Nacional de Instituciones de Empresas Privadas. También va a formar parte. También forma parte de las cámaras de comercio en cada jurisdicción. Entonces también está propuesto por la Cámara Nacional de Comercio en el Perú, de acuerdo a las cámaras que tenga, y también propuesto por la Confederación Nacional de Organizaciones de las MIPES, de las medianas y pequeñas empresas. En caso no exista algún tema de alguna Cámara de Comercio, la propuesta también se efectúa por una Cámara Nacional de Comercio, Producción y Turismo y de Servicios, ¿no? Entonces este Consejo Regional va a estar presidido también por la parte directiva del Ministerio de Trabajo. Entonces, esta parte directiva del Ministerio de Trabajo es la que también va a estar como presidiendo este consejo. Y de ahí van el tema de los miembros, como mencionaban, el tema de la
COFIEP, va el tema de también de sindicatos, ¿no? Porque COFIEP va por una parte empleadora, ¿no? Cámara de Comercio también por una parte empleadora, pero también como similar a un comité, también tiene que haber un representante de los trabajadores. En este caso también debería existir, por ejemplo, un miembro, un representante de quienes, de la CGTP, de sindicatos nacionales representativos. Estos consejos regionales tienen autonomía, elaboran su propio reglamento interno y también elaboran informes de gestión y actividades, ¿no? También el tema de la CONSAT, también el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también, bueno, como mencioné, lo preside el tema del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En el artículo 27, este empleador tiene el deber de prevención, ¿no? Hay que garantizar que los trabajadores sean capacitados. La formación debe estar centrada en qué, importantísimo, en qué debe estar formado. O sea, una persona ni bien ingresa a una empresa, ¿qué tiene que estar capacitado esta persona? También es fiscalizado, ojo, el Estado es el ente fiscalizador. Es que yo no tengo este tema de capacitaciones en mi empresa, puede ser que tenga un tema de sanción mi organización. Tengo que estar capacitada en qué. En el puesto de trabajo tiene que ser específico de acuerdo a la función que yo voy a desempeñar. Si yo soy operario de producción en el área de enlatados, tengo que yo tener una formación o una capacitación de acuerdo a lo que yo voy a estar ejecutando, a los peligros y riesgos a los que voy a estar expuesto. También cuando hay un cambio de funciones. Ok, antes era operario de producción de enlatados, ahora voy a ser montacarguista. Un cambio medio extremo, pero también puede pasar. Un montacarguista. Ok, voy a hacer un cambio de puesto. Tengo que darle un tema de capacitación. Cambio en el tema de tecnologías, implemento nueva máquina, cambio un proceso, automatizo, quito, no sé, etcétera. También tengo que tener un tema de capacitación porque hay un tema de evaluaciones de riesgo, etcétera. Se hacen unas nuevas evaluaciones, entonces nuevas medidas, etcétera. También cuando se modifican el tema de las leyes. La ley se modifica, menciona un nuevo artículo, ok, también tengo que hacer una actualización con el tema de la capacitación a las empresas. Entonces, la Autoridad Administrativa del Trabajo también brinda servicios gratuitos de formación, capacitaciones que son consideradas válidas. No sé si también han visto, ¿no? En el tema de SUNAFIL, el Ministerio del Trabajo da capacitaciones, actualización de la ley, trabajos en altura, bueno, más o menos también brinda el tema de trabajos en altura, pero también matriz, en el tema de la matriz y per se también brindan esto. Entonces ahí menciona también que estas son válidas para un tema de efectos de cumplimiento de capacitación. Entonces, estos servicios gratuitos que brinda la Autoridad Administrativa de Trabajo también son válidas, ¿no? De alguna forma para poder reducir el tema de los costos, ¿no? Porque un tema de capacitación tanto por una persona encargada de seguridad o por un tema externo también cuesta, ¿no? Entonces veíamos el objetivo hace un momento de cuál era el objetivo de por qué se modificó esta ley para reducir un tema de los costos y para invitar a las pequeñas o microempresas que se unan al tema de seguridad. También artículo 28, ¿no? Capacitación bajo cualquier modalidad debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. No es que yo me voy a capacitar los domingos o no es que yo me voy a capacitar los sábados si es que no trabajo sábados. Entonces eso tiene que surgir dentro de la jornada de trabajo. También, la capacitación tiene que ser impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la autoridad administrativa de trabajo. Todo el tema de capacitación va a ser asumido por el empleador, ¿ok? No es que yo me voy a pagar mi curso, que ya no me han dicho que tengo que llevar este curso de trabajo en altura, o me han estado obligando a que yo lleve este curso de trabajo en altura y lo tengo que pagar yo. No. Entonces, el artículo 28 dice que no, debe ser asumido integralmente por el empleador. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo, ojo, ¿eh? Y el artículo 73, ¿no? Los miembros del comité, como habíamos mencionado también hace un momento con el tema de la ley, tienen una licencia de goce de haber por 30 días naturales para la realización de sus funciones. ¿Ok? Sus funciones, no es que me voy a ir 30 días de vacaciones, no son netamente de vacaciones, son de sus funciones. El comité es un ente importante en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Cuando las actividades tengan una duración menor a un año, el número de días de licencia también va a ser proporcional, ¿no? También los días de licencia o de fracción también se consideran laborados, no es que yo la voy a descontar, no es que empleador o organización digo, no, pues él se va a ir 30 días a hacer unos trámites, la voy a descontar. No, no se puede descontar, esos surgen
o forman parte de de la parte laboral, ¿no? Son parte de sus funciones como persona empleadora o como persona empleada, sería en este caso. El tema de los supervisores de seguridad también tienen autorización previa para que tengan este tema de los goces de haber, ¿no? Hay que recordar, ahí vamos a ver el tema de la diferencia un poquito. ¿Cuándo hay un comité y cuándo hay un supervisor? El comité surge cuando son de 20 a más trabajadores. Si tengo de 20 más trabajadores, ¿qué cosa tengo que tener? Un comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero si tengo menos, no voy a tener un comité. O sea, la ley te me dice, no, no es necesario que tengas un comité. ¿Tú qué cosa tienes que tener? Un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, más de 20, comité. Menos, supervisor. Entonces ahí surge más o menos la diferencia, ¿no? Cuándo van a ser un comité y cuándo va a ser un supervisor. Ahora también, ¿qué se modificó? En el artículo 111 veíamos el tema de qué? De los exámenes médicos, ya lo habíamos hablado un poquito más de eso, ¿no? El tema de los exámenes médicos va a tener de manera periódica cada 2 años, cuando son actividades también de alto riesgo, va a tener que ser obligatorio la parte de entrada, la parte de periódica y la parte de salida, ¿verdad? La parte de salida también es facultativa para industrias que no son de alto riesgo o actividades que no son de alto riesgo. Ahora, vemos un poco acerca de el ámbito legal. Bueno, hasta el momento tienen algún tema, alguna duda en el chat o algo por el estilo. ¿Tienen alguna consulta? No, todo claro. Ya, ok. Vamos a continuar. Ok, en el sector industrial, ¿qué base legal habrá? O sea, ¿cuáles son las leyes? ¿Cuáles son los decretos supremos? Si hay un reglamento ministerial, ¿cuál será? ¿No? Por ejemplo, en el sector industrial o el sector manufacturero o el sector que se encarga de transformar un proceso y lo convierte en una máquina nueva, convierte un producto, etcétera. Entonces, esa es la parte del sector industrial. ¿Qué normativa abarca? Vemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es la madre, ¿no? La madre de de toda la parte de reglamentos sectoriales, etcétera. Es la parte más suprema, ¿no? La ley. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, ¿qué surge más? El Decreto Supremo. El Decreto Supremo, la 005/2012, el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La 3022.2 modifica, ¿verdad? La 006/2014, ¿qué cosa hace? Modifica también el reglamento de la Ley de Seguridad Social en el Trabajo. Y ahí vemos otra norma o otro decreto supremo. ¿Y cuál es? La 003/98. Entonces decimos, qué raro, 98, 1998. ¿Por qué ministerio será esto? El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Es por el Ministerio de Salud. Entonces, tenemos el decreto supremo 003 de 1998 por el Ministerio de Salud, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Y qué cosa es el seguro complementario de trabajo de riesgo? O también llamado SCTR. También lo habrán escuchado. Por ejemplo, cuando alguien ingresa nuevo, un proveedor, un tercero, te piden, no, tienes que tener tu SCTR, el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, ¿por qué será importante este seguro complementario de trabajo de riesgo? Este seguro complementario de trabajo de riesgo tiene dos factores, ¿no? También en las empresas, por ejemplo, en mi empresa también pedimos el tema del SSTR cuando empiezan a trabajar dentro de nuestra industria. Entonces, por ejemplo, el seguro complementario se abarca dos factores, que es uno pensión y el otro que es salud. Muchas veces son por la misma aseguradora, ya sea RIMAC, Pacífico, etcétera, la aseguradora que se tenga. Entonces, se tiene tanto pensión como salud. ¿Y qué me va a abarcar la parte de pensión y de salud? La parte de salud abarca todo el proceso de un tratamiento si es que tú te accidentas. Si es que tú te accidentas en tu trabajo o relacionado a tu trabajo, te va a valer o te va a ayudar mucho este seguro o el SSTR de salud. Pues en el tratamiento, en todo el proceso que vas a llevar del accidente de trabajo. Pero ¿qué te ayuda el tema de pensión? El tema de pensión también te ayuda mucho por un tema de que tú no estás trabajando, tú no estás laborando. Entonces el tema de pensión surge como un tema también
cuando hay un tema de invalidez, cuando hay un tema de, por ejemplo, invalidez en permanente o hasta un tema de fatal, ¿verdad? Con un tema de invalidez también surge un tema de pensión, que justamente el seguro va netamente con la parte de empleadora y dice, ok, no tenemos que pagarle tanto, tanto, tanto. Cuando hay un tema de fatal, es por este seguro o esta parte de la pensión va netamente a las personas directas, ¿no? A las personas, a su esposa, a sus hijos, etcétera. Entonces va por un tema de pensión, ¿no? Pensión hay que entender que surge algo o surge algo relacionado a invalidez o cercano a ello o fatal y hay un monto de dinero, ¿no? Para que la persona pueda sobrellevar todo ese proceso de accidente. Y en la parte de salud, netamente al tratamiento que recibe la persona. Entonces, el SSTR va por dos factores, pensión y salud. Y surge en 1998. Entonces, en este decreto supremo también se lista en el anexo, hay un anexo, anexo 5, donde se lista qué actividades necesitan un SSTR. Hay que recordar que este SSTR está desde 1998, o sea, desde esa época, hace 25 años, no se actualiza, pero tienen un listado que aún sigue siendo de mucha ayuda. El listado de todas las empresas o las actividades, porque son actividades en este caso, que son de alto riesgo y que requieren un SCTR. Entonces ahí detallan la soldadura, el tema de minera, haces un tema de transformación de algodón a tal cosa, haces exploraciones de geología, haces almacén de energía, eres una hidroeléctrica, y la detallan, ¿no? Detallan todas las empresas que son actividades de trabajo de alto riesgo y que deberían o deben tener un SCTR. Entonces, casi la mayoría de empresas están dentro de esas actividades que se detallan en este anexo de este decreto supremo. Y el reglamento ministerial, que es la 375 del 2008, TR, o sea, del Ministerio de Trabajo, que es una norma básica de ergonomía. Ahora, ¿qué es la ergonomía? Ahí va también otro término importante en la cual deberíamos conocer. En el tema de ergonomía, es que hay son factores de trabajo que hacen que la persona no se tenga que adaptar al trabajo, sino que el trabajo debe adaptarse a la persona. Eso quiere decir que si yo trabajo en un ambiente, no sé, por ejemplo, haciendo enlatados, bueno, si haciendo enlatados, entonces yo no me debería yo adecuar al tema del enlatado. Si el enlatado de repente pues, hago mi trabajo de enlatado y el trabajo que hago es casi a nivel de mi rodilla, por ejemplo, a nivel de mi muslo, yo estoy encorvándome. Entonces yo me estoy adaptando a hacer esta actividad de la parte de enlatado, generando una posición desergonómica, una posición que no es apta para mi columna, que a largo plazo me puede generar un tema de deformación de la columna o etcétera, una enfermedad profesional. En este caso, la ergonomía dice no, la persona no tiene que adaptarse a realizar esta actividad. Es que esta máquina o esta actividad tiene que adaptarse a la persona, o sea, su condición tiene que adaptarse a la persona. Entonces, por lo cual, la ergonomía nos menciona, ok, no, la persona tiene que trabajar a una altura direccionado a su pecho adelante y con las manos en la cual pueda usarlas, ¿no? No en manera encorvada, no, tiene que ser directamente la persona. Y con pausas o lapsos de cada media hora, rotativo, ¿no? Ta, ta, ta. Entonces la ergonomía nos menciona esto, de que el ambiente de trabajo tiene que adecuarse a la persona. Entonces, esto va a un tema de la norma básica de ergonomía, la 375/2008. En esta norma nos detalla tanto la parte de ergonomía, como ergonomía no solamente como un tema de movimientos repetitivos, nada por el estilo, sino también va por un tema de iluminación, por ejemplo. Ahí también te menciona a cuántos luxes, porque luxes la unidad justamente del factor de la luz. Entonces, ¿cuántos luxes yo debería estar trabajando? Si soy administrativo, ¿cuánto debería yo tener? 300 luxes, 50 luxes, etcétera, de acuerdo a la actividad que yo voy a estar realizando. Si yo soy una persona que diseña y que tengo que hacer específicamente actividades que deben ser precisas, el nivel de luxes también tiene que ser mayor, porque yo tengo que tener mayor concentración en lo que tenga que hacer.
Entonces, si yo hago de repente actividades que son al aire libre, que tengo algunos focos por acá, y no necesito un tema de precisión, netamente voy manejando, o no sé, o algo por el estilo, no necesito tener un tema de mayor precisión, ok, el nivel de luces va a ser un poco menos estricto. Entonces va a ir de acuerdo a cada actividad que yo voy a estar realizando. También está la parte de iluminación, está la parte de ruido. ¿A partir de cuánto ya es considerado ruido? A partir de los 85 decibeles. Pero ojo, siempre cuando preguntan, es el tema de 85 decibeles, siempre dicen, a partir de qué factor o qué decibel se considera como, ya que puede generar un tema de lesión a la persona? Entonces, 85 por el tema de la ley. Pero ojo, en el tema de 85 va por un tema de 8 horas de trabajo. Hay algunas personas que no trabajan 8 horas de trabajo, trabajan 12, algunas que trabajan 14, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta muy bien esto. La norma básica de ergonomía te detalla exactamente, así bien preciso, 85 por cada 8 horas de trabajo. Pero si yo trabajo 12, ya no va a ser 85, de repente es 81. Si yo trabajo 14, ok, no, va a ser 80, etcétera. Entonces, de acuerdo, hay una tabla. En realidad es una fórmula, pero que se va a detallar en una tabla resumida para que puedan entenderla las diversas empresas, ¿no? Entonces, hay que recordar también esto importante en el nivel del ruido, que quiero mencionarlo un poco. En el tema del ruido, se menciona acá a nivel nacional que es 85, pero por un tema de recomendación por la OIT y diversas normas internacionales, algunos mencionan que es 80, ¿ya? Pero justamente la ley menciona que es a partir de 85. También tenemos el reglamento ministerial, la 055, que es del 2013, acerca de los formatos referenciales. Estos formatos son como referencias de los registros mínimos que deberíamos tener y obligatorios para nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Importante que tengan en cuenta este reglamento. Ahí están los formatos que son referenciales tanto para el IPRC, tanto para la parte del RIST, para el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la política, cuáles son los registros y cuáles son los formatos en realidad, porque registros es cuando ya un formato está lleno. Cuáles son los formatos para colocar cuando hago una investigación de accidentes, cuáles son los formatos que yo debo realizar cuando ocurre un accidente para hacer la notificación del accidente, cuáles son los formatos para hacer las inspecciones de seguridad. Entonces, todos estos formatos lo van a encontrar ahí en esta RM, ¿no? Y también algo importante que es ya antiguo, porque no se ha modificado desde hace mucho tiempo, desde hace 70 o no sé cuántos años más, es el Decreto Supremo de la 42F. Este reglamento es de seguridad industrial para sector, justamente para sector industrial, netamente, para sector industrial, la parte de seguridad. Este reglamento no se modifica hace muchos años, muchos años. Por eso que menciona la ley, ¿no? O sea, si hay normas internacionales o que también puede ser un tema de actualizaciones, porque si ya pasó hace más de 40 años, evidentemente hay actualizaciones, tenemos que también poder apoyarnos de esas normas internacionales, ¿no? Siempre cumpliendo el tema de la ley. Pero bueno, tenemos este reglamento de seguridad industrial, nos mencionan acerca también de medidas, ¿no? Medidas que en su momento, en su tiempo, eran importantes en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Este reglamento surgió mucho, mucho antes de la ley, ¿no? Entonces tienen algunas cositas bastante interesantes en el tema de presiones, en el tema de máquinas también, de manera importante, sí. Como mencioné, no era un decreto supremo, ¿no? Pero no era como que obligatorio, ¿no? No era de que, oye, no, tú tienes que tenerlo. O sea, no, era algo bastante, de manera referencial en su momento, ¿no? Hasta que surgió la ley y se volvió de manera obligatoria para todos, ¿no? La ley sí es de manera obligatoria, pero este 42F era como algo referencial también. Ahora, también tenemos el decreto supremo, la 04287, que era una cartilla básica, miren, ¿no? O sea, a partir del año 87, ¿no? De 1987. Una cartilla básica de higiene y seguridad ocupacional para inspectores de trabajo, netamente, una cartilla que se dio, ¿no? De lo poco que teníamos de seguridad y salud del trabajo, bueno, mencionaba algo de higiene también. La 029, que también era el reglamento para apertura y control sanitario para plantas industriales. Entonces, en el tema del sector industrial hay mucho por mejorar. Okay, tenemos un reglamento actualizado como los demás sectores,
que vamos a ver ahorita un poquito, pero no podemos regir a estándares internacionales. Hay normas internacionales muy buenas en el tema de seguridad de máquinas, muy buenas en el tema de trabajos en altura. La OSHA también tiene un tema de trabajos de altos riesgos bastante importantes que tenemos de conocer. La ANSI, que también tiene un tema de estándares para escaleras, para accesos verticales, etcétera. Entonces es importantísimo poder conocer ello, ¿no? Esas normas internacionales, ¿no? Pero bueno, acá estamos viendo el tema netamente legal nacional. Bueno, pasando al tema del sector industrial, que hasta ahorita, bueno, sigue siendo conocido el tema de la 42F, que aún no se actualiza, pero bueno, sigue siendo como un marco referencial. La OSHA, no, hay que, a ver, voy a responder esa pregunta, porque me parece interesante. Hay que diferenciar entre la OSA y la OSHA. La OSA 18001 era el tema de seguridad y salud del trabajo a nivel internacional, la OSA. La OSA era como un estándar, no como una ISO, ahora que se convirtió en la ISO 45001. Pero la OSHA en este caso, la OSHA es un tema de Estados Unidos. Es el Departamento Administrativo de Seguridad Ocupacional allá en Estados Unidos. Tienen estándares muy buenos en el tema de seguridad de máquinas, en realidad casi la mayoría de cosas. Entonces, de seguridad. Entonces ahí se toma como referencia estos estándares de la OSHA. OSA 18001 es el que ya se dejó de estar vigente. Similar a la ISO, o sea, era un pre-ISO. Pero la OSHA es el Departamento de Seguridad en Estados Unidos, ¿no? Está en inglés. OSHA es Organization, no, Occupational Safety Health Administration. Entonces, esa es la OSHA, ¿no? A diferencia de la OSA. Ya, eso es por el tema de la parte industrial, ¿no? La parte industrial, la 42F sigue siendo la más representativa a nivel nacional. En el sector de construcción, ¿qué más? También de igual manera cumple la ley, el reglamento, la modificación de los reglamentos y de la ley, el seguro complementario de trabajo de riesgo, la norma básica de ergonomía también debe cumplir la parte de construcción, pero adicionalmente, y esto fue algo muy importante para el sector construcción, en el 2019 surgió el reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción. Es el primer reglamento que tenemos actualizado hace poco, sector construcción. Y ahí mencionan, ¿no? Cuáles son los responsables de seguridad, mencionan cosas bastante interesantes en la parte de construcción, que tienen que también tener otro comité dentro del espacio de construcción, en el ámbito de trabajo de la construcción. Entonces, este reglamento es la 011-2019. También los invito a leer un poco de ello, pero antes de este reglamento existía, con el Ministerio de Vivienda y todo lo demás, había surgido el tema de la G050, con el Reglamento Nacional de Edificaciones, la RNE. La RNE tenía un capítulo extenso este reglamento. Entonces, dentro de este reglamento había una capite, o una parte, que era la G050, que mencionaba acerca de seguridad. Entonces, ahí se tomó, ¿no? A partir de ello se tomó todo el tema de la parte de seguridad en el sector de construcción. Por eso que antes de que surja el tema de este reglamento, cuando tú preguntabas, ay, ¿y qué normas hay en tema de construcción, en la parte de seguridad en construcción? Todos mencionaban la G050, porque justamente era la más representativa dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero bueno, como ya sabemos y como ya lo mencioné, en el 2019 se salió el Reglamento Nacional, justamente de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector construcción, la 011. ¿Y cuál será la base legal en el sector de electricidad? Por ejemplo, en el sector de electricidad también debe cumplir con el tema de la ley, también debe cumplir con un tema de reglamento, las modificaciones, el tema del SCTR, la ergonomía, pero acá también hay algo importante. Si bien no está ha surgido hace unos pocos años, no es tan reciente, pero fue en el 2013, que es el RECESATE. Seguro ya lo habrán escuchado en varias oportunidades en otras conferencias, ¿no? Que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con electricidad, que es el RECESATE, ¿no? Ahorita, bueno, el año pasado hicieron
un tema de promulgar el Congreso un tema de cambio de este reglamento. Bueno, quisieron hacer el ministerio, en la parte del peruano salió, ¿no? Que querían hacer una modificación. Había un proyecto para en el 2022 hacer una modificación de este RCSAT. Querían que se actualice, ¿no? Totalmente, totalmente bien, ¿no? Porque justamente cada actualización surgen nuevas normas que surgen a nivel internacional, entonces estos reglamentos se van actualizando. Bastante importante que tengan este tema de cambios, ¿no? Pero bueno, la última que tenemos del RCSAT es esta, ¿no? De 111-2013. RCSAT 111-2013, totalmente para el tema del sector de electricidad. Ahora, en el tema del sector de minería, el sector de minería tuvo, como mencioné al inicio, ellos fueron casi como los pioneros en el tema de seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán? ¿Por qué será el sector minero los pioneros en la parte de seguridad, ¿no? Antes de que exista la ley, ellos ya estaban estrictos con ello. ¿Por qué? Porque justamente la minería, ¿quiénes son las industrias que manejan el tema de minería? O qué son las empresas que manejan el tema de minería, son empresas internacionales. Entonces, con el tema de internacionalización, vinieron acá a nuestro país bastantes empresas norteamericanas, de Australia, etcétera, la parte minera. Entonces, pues ellos eran bastante estrictos con el tema de su normativa, que los trabajadores tenían tal, tal, tal. Y entonces, a partir de ello, se volvió bastante estricto este tema de la parte de seguridad en nuestro país, pero en el sector de minería. O sea, ellos ya estaban venían con el tema de la seguridad minera, de diferentes formas de medidas de control, ingeniería, ya, tenían bastante información acerca de ello. Entonces, bueno, este sector de minería ya tenía algunas normas que no eran de manera ley, no era una ley, pero eran las normas que debería acatar el tema de este sector, ¿no? Sector de minería. Pero en el 2017 surgió, bueno, en el 2016 en realidad, en el 2016 surgió el tema del Reglamento Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el 024, que ha sido actualizado por el 2017, la 023. ¿Y por qué surgió esta modificación de manera tan rápida, no? ¿Por qué? Porque justamente cuando se sacó en el 2016 el 024 era ya casi cuando ya estaba también finalizando el gobierno de Ollantumala. Entonces, estaba finalizando el gobierno de Ollantumala y Ollantumala mencionó cercano, hay que tener que firmar justamente este tema de reglamento porque también las industrias tienen que venir a nuestro país, ¿no? Y también tenemos que tener un reglamento robusto, ¿no? Entonces, eso fue una de las últimas firmas que se realizó por el gobierno de Ollantumala, este reglamento, pero al momento de hacerlo tan rápido también y querer realizarlo de manera muy abrupta, se olvidaron algunos acápites importantes, algunos artículos importantes que no se tomaron en cuenta en el 2016. Entonces, en el 2017 se surgieron bastantes ideas, o sea, también cuando hacen un reglamento, una modificación, no es que surjan porque sí, sino también hay un tema de expertos, ¿no? También hay expertos que se sientan, ¿no? Si tenemos que modificar esto, y hasta también hay intervención de las personas, ¿no? Cuando hay un tema de consulta, ok, ¿qué piensas acerca de este reglamento? Ok, nos pueden añadir esto. Entonces, pues habían bastantes cosas que faltaban, más que todo en el tema de la capacitación. En el tema de la capacitación en la parte de minería, ¿no? Si bien sabemos, en la parte de minera es una actividad de alto riesgo por el tema del gaseamiento, volcaduras, etcétera. Entonces ahí se volvió bastante estricto con el tema de las horas. Por ejemplo, en el tema de manufactura, en el sector industrial, no te exigen que tengas 10 horas de capacitación de inducción. Entonces, basta con que tú tengas el tema de inducción, 1, 2 horas y media, como establezcas tú, según tu organización también, y pues ya ingresa a trabajar tu nuevo colaborador. También un tema de inducción específica, ¿no? No te mencionan, oye, no tienes que hacerlo 10 horas y una semana, no. Entonces, en cambio, el sector minero sí te especifica justamente en esta autorización de la 023-2017, te menciona que cada persona que ingresa como una inducción nada más, inducción de manera general, tiene que estar 8 horas mínimo. Tiene que tener 8 horas mínimos de inducción cuando ingresa a laborar a una empresa minera, ya sea contratista, etcétera. Tiene que tener 8 horas dentro. Entonces, de inducción general.
Pero si es que surge y de manera específica, porque primero es inducción general de inducción específica, va a depender si es que la persona va a hacer actividades de alto riesgo o si es que la persona va a realizar de repente trabajos dentro de la minería, ¿ok? Dentro de la minería de repente está en el proceso de lixiviación, ah, no, no, sí tiene que ser, o proceso de excavación, ah, no, tiene que hacer tal cosa. Entonces se va a dividir tanto las personas que hacen trabajos de alto riesgo dentro de minería a las personas que no. Cuando no hacen trabajos de alto riesgo, son entre 8 a 10 horas que tiene que darse por 5 días, por 4 o 5 días, cuando son trabajos de alto riesgo. Si no son trabajos de alto riesgo, te dice, ah, ok, de 8 a 10 horas, pero por 2 días, nada más. Entonces ya hay un tema de exigencia y capacitación que te menciona la mina, ¿no? Bueno, ese decreto supremo. O sea, que en la mina tienes que llevar 8 horas por 5 días, 8 a 10 horas por 5 días, o 4 a 10, o 4 a 5 días. Y si ya no haces trabajos de alto riesgo, sería de 8 a 10, pero solamente en 2 días. Entonces eso es lo que te menciona este decreto supremo. Muy aparte que especifican cuáles son las capacitaciones que deberían estar realizando. Por ejemplo, tienes que tener capacitaciones de los gases a los que vas a estar expuestos, tienes que tener capacitación acerca del ruido, por el tema de los equipos, de los grandes equipos que se usan allá en mina. Tienes que tener también capacitación acerca de la ventilación, tienes que tener capacitación de manera muy específica, ¿no? Son casi como 10 a más capacitaciones que se dan, o que tienen que darse en el tema de minería. Entonces, con el tema de la minería se vuelve bastante específico, ¿no? Es bastante estricto también por las actividades que se realizan. Y si bien es cierto, es bastante estricto, el tema de los accidentes fatales y laborales que se dan también son regulares, pero cualquiera pensaría, no, el sector minero, por ser una actividad de alto riesgo, etcétera, tiene la mayor cantidad de accidentes a nivel nacional. No, no es cierto. Al ser una actividad riesgosa, aplican medidas y permisos, etcétera, o estándares de manera estricta. Pero actualmente, según la estadística, como había mencionado al inicio también, ¿quién daba la estadística? El Ministerio de Trabajo. Entonces, según el Ministerio de Trabajo, el sector que tiene mayor índice de accidentabilidad es el sector manufacturero. El sector manufacturero, porque hay bastantes empresas que tienen justamente la parte de manufactura, ¿no? Que hacen un proceso de manufactura. Las industrias, esta industria es bastante grande. El sector minero también, o sea, es regular, pero no hay tantas organizaciones dentro de nuestro país, ¿no? Pero el sector manufacturero es bastante grande. Entonces, entre lo formal e informal, pues el sector manufactura es el que tiene mayor índice de accidentabilidad en nuestro país, ¿no? Junto con el nivel de pesca. Acá vamos a ver el tema de pesca más adelante. En el sector de hidrocarburos también aplica el tema de lo básico, ¿no? Lo que tenemos que saber de la ley, reglamento, SSTR, ergonomía. Y aparte, tenemos la 043/2007, que habla acerca del reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos. Para las actividades de hidrocarburos, por ejemplo, tenemos ahí quienes aplicarían, ¿no? El tema de Repsol, el tema de Petroperú, y también para las empresas que brindan también esos servicios. Por ejemplo, en el tema de grifos, etcétera, ellos también aplican con este reglamento porque hacen el tema de la parte de distribución, ¿no? De hidrocarburos, o bueno, suministran el tema de hidrocarburos. Entonces es importante también eso, ¿no? No es que solamente las refinerías, las petroleras, no, también aplica el grifo, también se abarca acerca de este reglamento. Entonces tiene que cumplir con este reglamento. El sector de pesca también tiene, pero es del año 73 y hasta ahorita no se actualiza. Es el reglamento de seguridad e higiene industrial del sector pesquero, 010 del año 73. Entonces, la empresa también, bueno, en este caso en el sector de pesca, es uno de los sectores que también es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque ahí justamente el peligro, el factor, bueno, el peligro en este caso sería el tema del nivel del mar, están bastantes, pues el factor del riesgo es bastante crucial ahí, ¿no? Tener bastante el tema de los controles, etcétera. Entonces, el sector de pesca también tiene un índice de accidentabilidad también alto, ¿no? Sufren el tema de amputaciones, sufren un tema de cortes, etcétera. Entonces es bastante cuidado, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Pero si se dan cuenta, hay eh, bastante analogía, ¿no? Vemos el sector de minería, una norma actualizada, casi actualizada 2017,
Vemos el sector pesca y el sector manufactura o sector industrial, que su reglamento es antiquísimo, ¿no? 73 del año 87, o sea, es antiguo. Y tiene justamente, es un sector que, son sectores que tienen el mayor índice de accidentabilidad, ¿no? Entonces hay que de repente ponerle más foco a ello.